Simplemente había muchos partidos, y entonces estará el próximo sábado. Entonces hablemos de Madame de Staël. Anne-Louise Germaine Necker era el verdadero nombre de Madame de Staël. Su padre, Jacques Necker, era un suizo y era uno de los hombres más ricos de Europa. Había prestado, según parece, dinero al gobierno francés. Este es un dato que contribuye a despertar en ustedes la sensación de que Necker era rico. Una sensación deseable para la mejor interpretación de esta charla. Bien. Había sido, además, Necker o Necker, ministro de Finanzas del rey Luis XVI, será Necker, y la madre de Madame de Staël, Suzanne, era escritora e hija de un clérigo calvinista, y además parece que era hermosísima la vieja. Bueno, Anne nació en París el 22 de abril de 1776. Pasó su niñez en medio de una atmósfera intelectual recargada de etiquetas y protocolos. Fue una niña precoz. A la edad de 5 años, parece, cuentan, anda a saber, entró al salón de su madre y preguntó a una anciana duquesa que estaba allí lo siguiente: Madame, ¿cuáles son sus puntos de vista sobre el amor y la muerte? Dijo a los 5 años. La pregunta en verdad no es tan asombrosa. Es asombroso el discurso. Formulada así. Y la fórmula, pero la pregunta, madre, ¿por qué nos morimos? O madre, ¿por qué nos enamoramos? Es propia de un niño, no solo de 5 años, sino de 3. Bien, ahora el inciso, ¿cuáles son sus puntos de vista sobre? Punto de vista. Sí. La noción de punto de vista es mucho más oscura para un niño que la noción de la muerte y del amor. Bien. A los 14 conoció a Eric Magnus, ya no es esta otra postulación a la precocidad. No, ya. No, en otro orden de cosas, porque ¿cómo sería que a los 5 años dijo esto de los puntos de vista y a los 14 conoció a Eric Magnus? No. Conoció como cualquiera. Que era barón de Staël-Holstein. 17 años mayor que ella era el barón, y parece que era el encargado de negocios suecos en París. Era pobre, por muy varón que fuese. A Necker, el papá de Anne, le cayó bien este barón de Staël-Holstein y le compró a este muchacho el cargo de embajador durante 12 años con el fin de hacerlo más digno para su hija. Le compró, no es que se lo compró a él, sino compró para él. Compró el título de embajador y se lo dio a este hombre. ¿Para qué? Bueno, para que fuera digno de su hija. Al poco tiempo Anita se casó nomás con Eric, el barón de Staël-Holstein, y se convirtió en Madame de Staël. Hay que decir que a ella no le entusiasmaba nada este matrimonio y desde el principio se mostró muy poco entusiasta. Aburrida en realidad, ya que el matrimonio no le proporcionaba demasiado disfrute. Y entonces parece que se dedicó a escribir. Bueno, si todas las mujeres aburridas del matrimonio se dedicaran a escribir, no habría biblioteca suficiente para contener los libros emergentes de esa situación. Publicó rápidamente 2 novelas, una atrás de la otra. Ese es un agregado mío. Un tratado político y que eran cartas acerca de Jean-Jacques Rousseau. Tenía 20 años, no Rousseau, sino Madame de Staël, y se olvidó de su marido y se olvidó también de la literatura para dedicarse con mucho entusiasmo al adulterio. En realidad no tenía muchas armas para jugar ese juego porque era más bien fea. Dicen que tenía lindos brazos, pero tener lindos brazos es como tener linda la parte de atrás de la rodilla. Son lugares de difícil apreciación, por lo menos. Tenía así hermosos ojos. Parece que vestía trajes sin mangas para poder mostrar los brazos, pero en cualquier caso no necesitaba de la belleza para seducir a los hombres. Era inteligente, agresiva y muy segura de sí misma. Y además, y esto es quizá lo más importante, no tenía ninguna inhibición.
por decirlo así, parece que era fácil, ¿no? Entre sus primeros amantes aparecieron nada menos que el joven Talleyrand y el conde de Narbonne. Luego de algunos encuentros nocturnos se alejó de Talleyrand porque se sintió ofendida. Parece que en una fiesta Madame de Staël le preguntó si la quería tanto como a otra señora que estaba allí. Se lo preguntó del siguiente modo: si las dos cayéramos al agua, ¿a quién sacaría usted primero? Y Talleyrand le respondió: estoy seguro de que usted sabe nadar como una ninfa. Más tarde, Madame estuvo con Narbonne, de quien se decía que era hijo ilegítimo de Luis XV. El hombre era oficial del ejército y ella lo visitaba en la tienda de campaña vestida de hombre. Tuvieron 2 hijos, pero Narbonne la abandonó. Por esos tiempos, Madame escribió Zulma, una novela hecha con profundo rencor tras haber sido abandonada por Narbonne. En un pasaje dice: su espada ya no lo convierte en hombre de honor, sus insignias caen solas por ser malvado y cruel con sus mujeres. Eso es para vos, Narbonne, habrá dicho, ¿no? Es de todos modos mala política escribir novelas acerca del tipo que acaba de dejarnos. Salen mal, se estropean, ¿no? Hay que decir que a pesar de tanta actividad extramarital, tuvo tiempo de darle a su marido 3 hijos. Cuando llegó la revolución, Madame de Staël, que tenía avanzadas ideas políticas, por decirlo así, creyó que iba a jugar un papel importante y reunió en un salón a algunos realistas que, sin embargo, eran partidarios de una constitución, es decir, monárquicos moderados. Pero bueno, vino el terror y aquellas ideas que a ella le parecían avanzadas no le alcanzaron ni siquiera para permanecer en París sin peligro y tuvo que tomárselas. Se fue a Suiza mientras su marido, el barón, hacía negocios en Suecia. En Suiza conoció a Benjamin Constant, un suizo escritor y más tarde político, saben ustedes, que contribuyó al desarrollo del romanticismo y más tarde incluso al desarrollo de la novela psicológica. Constant era alto, torpe y pelirrojo, así que Madame de Staël confesó que al principio el aspecto de este hombre la llenó de una invencible repulsión física. Pero al parecer la repulsión no era tan invencible porque tuvieron una hija, Bueno, Madame le prestaba dinero a Constant para que publicara y cada vez que le reclamaban la devolución del dinero, Benjamin Constant respondía con cumplidos. Por ejemplo, la conversación era más o menos así: Benjamín, devuélveme los 50 pesos que te presté. Sí. Y él le decía: tenéis unos magníficos ojos y unas manos deliciosas. Tal vez es verdad, decía ella, pero he tenido el placer de oír estas alabanzas gratis. Bueno, tiempo más tarde Madame de Staël se fijó en otro hombre y ese hombre era nada menos que Napoleón Bonaparte. Todavía era general en Italia, ¿no? Un día recibió una extraña carta a Napoleón de Madame de Staël y en la carta le reprochaba su matrimonio con Josefina Beauharnais y le decía: la unión de un genio con una pequeña criolla indigna de apreciarle es una monstruosidad. Dice que lo primero que comentó Napoleón fue una frase que después se volvió clásica: esta mina está loca. Madame de Staël persistió en su persecución de Napoleón. En realidad quería influir en él con sus propias ideas políticas, más quizá que convertirse en su amante, pero hizo toda clase de esfuerzos por llevarlo a su cama, en la inteligencia de que esa era la mejor manera de influir en su política. Seguida por su amante, Constant, anduvo en París, se reunió con su marido, pero en verdad movió cielo y tierra para ver si le presentaban a Napoleón. Cuando pudo verlo, se puso tan nerviosa que no pudo hablar. La segunda vez recuperó la voz, quiso hablar de política, pero según dijo, notó que ese tema no le interesaba a Napoleón. En la siguiente ocasión se mostró más seductora, pero Napoleón no le daba ni 5 de bolilla. Tampoco. No, y ella le dijo bromeando: ¿no le gustan a usted las mujeres? Y Napoleón le contestó: me gustan todas menos una.
Pero Madame de Staël no cedió. Desesperada se le metió en la casa a Napoleón un día para buscarlo, anduvo por todas las piezas y lo encontró en el baño. El general se incorporó violentamente de donde estaba sentado y protestó contra aquel ataque a su pudor, y ella dijo fríamente: señor, no se preocupe, el genio no tiene sexo. A lo que Napoleón respondió cerrando violentamente la puerta. Bueno, al fin, cansada de que el tipo no le diera bolilla, empezó a escribir contra Napoleón. ¿Veo cómo es? Sí. Atacaba sus políticas y él lo soportó todo, pero al enterarse de que la mujer dirigía un salón en el que Conflans y otros manifestaban sus sentimientos contra el primer cónsul, que era el cargo que ocupaba entonces, se le acabó la paciencia y la desterró, la echó del país. En realidad Napoleón no fue la única persona a la que Madame de Staël ofendió. Por entonces su marido, el barón, estaba ya medio harto de ser engañado y se separaron. Perdió el cargo de embajador, el barón, y ella le suspendió su asignación. Recordemos que era pobre el tipo, ¿no? Lo dejó en la vía. Tras haber sido apartados de París por Napoleón, Madame de Staël y su amante decidieron exiliarse y escribir. Allí conoció a Goethe, a Schiller, a Byron. Con Goethe tuvo una entrevista de 1 hora y Madame de Staël, bastante arrogante, creyéndose una celebridad, se inclinó solemnemente ante la mujer que le abrió la puerta, que no era otra que la vieja de Goethe, la mamá. Ajá. Y le dijo: soy la autora de Corinne, que era la novela más famosa que había escrito ella. Y la señora le dijo: y yo soy la madre de Goethe. Después le preguntaron a Goethe sobre aquella visita y dijo: es una muchacha interesante, pero yo no pude hablar mucho porque ella habló demasiado. Bueno, más tarde Madame de Staël se arrepintió toda la vida por no haber escuchado a aquel hombre. Bueno, ella y Constant raras veces se separaban y entonces Constant estaba empezando a cansarse, vio cómo es. No soportaba el carácter dominante de Madame. Ella tenía la arrogancia de la riqueza, pero creía mucho en su superioridad intelectual. Y el amante Constant escribió, dice: nunca vi una mujer mejor ni con más gracia y devoción, pero admito al mismo tiempo que jamás vi una mujer cuyas exigencias absorbieran tanto la vida de quienes la rodeaban. Entonces la abandonó en 1809, se la tomó. Se quedó sola ella, escribió un libro llamado Alemania. Napoleón le confiscó toda la edición, 10.000 ejemplares. Esto le causó una gran amargura, pasó por agudas depresiones, su cuerpo se deterioró, le tenía horror a la vejez, Madame, se estremecía ante la idea de que llegara. Bueno, después de Waterloo regresó a París y presidió un nuevo salón, pero la salud no la acompañó y se murió. Se murió en julio de 1817 a los 51 años. Lord Byron participó en sus últimas reuniones y tiempo después llegó a decir que se debía a Madame de Staël la aparición del espíritu romántico. Bueno, no será para tanto Byron. De todos modos, fue una figura casi paradigmática porque hubo muchas Madames de Staël en la historia de Francia, ¿no? Tenía un perfil romántico, por lo que dice. Sí, bueno, pero digo por los salones, ¿no? Cuando recordamos estas mujeres ilustradas y ricas que armaban tertulias, enseguida nos acordamos de esta mujer, ¿no? Bueno, pobre Madame, era muy talentosa realmente, porque se escribía bastante bien, pero no tuvo tanta suerte con los hombres, si se mira bien. Y era... No tuvo suerte con Napoleón, que era el que a ella le gustaba, y él le respondió con la mayor indiferencia. De manera que rápidamente escucharemos el tango Indiferencia, que es un tango compuesto justamente recordando esta historia. Lo voy a cantar yo mismo, acompañado por Fernando Marsan. Acompañado por Fernando Marsan y su trío. Adelante. Yo también, como todos un día,
tenía dinero, amigos y hogar. Nunca supe que había falsidad, que el mundo sabía también traicionar. Pero cuando a mi vida tranquila llegó la primera terrible verdad, busqué apoyo en aquellos que amaba y crueles me dieron soledad. Ilusión que viviendo latente pasó entre la gente y pura siguió. Ilusión, hoy te busco y no estás. Ilusión, no te puedo encontrar. Mi pasado sucumbe aterido, temblando en el frío de mi vida actual. Y los años pasando y pasando me están reprochando porque no hice más. Si la vida pasó por tu lado, dejando tronchado tu sino y tu fe, la maldad que truncó tu camino pondrá en tu destino de amores la sed. Pero cuando vencido y cansado tu pecho agobiado requiera bondad, volverá la cabeza a la gente, queda indiferente soledad. Ilusión que viviendo latente pasó entre la gente y pura siguió. Ilusión, hoy te busco y no estás. Ilusión, no te puedo encontrar. Mi pasado sucumbe aterido, temblando en el frío de mi vida actual. Y los años pasando y pasando me están reprochando porque no hice más. Era Alejandro Dolina, La venganza será terrible, indiferencia.